Tengan muy buenas tardes. Vamos a dar inicio en esta hora a compartir nuestro tema que está programado para este día. Como ustedes recordarán, hemos estado revisando todo el proceso de planificación estratégica. Hemos venido por diferentes etapas. Vimos la primera parte, pues, que consistió justamente en abordar todo el análisis estratégico, toda la visión, misión y los valores que le llamamos en conjunto una reflexión estratégica que nos permite colocar de alguna manera en el tintero cómo está nuestra organización. Posteriormente, pasamos a lo que fue el análisis PEST, que es un análisis del entorno externo, el análisis de 4 aspectos: políticos, económicos, sociales y tecnológicos. Y este día pues finalizaremos con lo que respecta al análisis interno, el análisis de actores sociales y la realización ya pues de las estrategias o de los objetivos estratégicos para darle vida a un plan ya de trabajo. Vamos a dar inicio con el análisis FODA, que es la herramienta que nos va a permitir realizar un análisis interno. Estos términos, FODA, DAFO, DOFA, prácticamente se refieren a las iniciales de 4 elementos que permiten precisamente el poder distinguir o el poder analizar el entorno interno dentro de la organización. Es una herramienta analítica que nos va a ayudar a poder tomar decisiones de cómo estamos dentro de la organización en función también pues de cómo estamos posicionados alrededor de un entorno que puede afectarnos. Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las características particulares de la organización. Es una herramienta de fácil aplicación, puede ser muy útil cuando queremos analizar cómo estamos como organización y muchas veces es utilizada incluso hasta en elementos sencillos de análisis, pero que conlleva pues una importancia grande para poder determinar qué es lo que se quiere hacer. Como decíamos, es una sigla conformada por las primeras letras de 4 palabras: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. SWOT es las siglas en inglés que ustedes también pueden encontrar en la literatura y se refiere básicamente al análisis pues, de estos 4 aspectos. Nos permite conformar un cuadro de una situación actual dentro de la organización que nos facilita hacer un diagnóstico que nos ayude luego a tomar decisiones. Como ya mencionamos, se orienta principalmente al análisis y a la resolución de algunos problemas y se lleva a cabo para identificar fortalezas y debilidades dentro de la organización, así también como aquellos elementos que se pueden encontrar fuera de ella, como las llamadas oportunidades que pueden ser aprovechadas o no, y también las amenazas, que son aspectos externos que pueden de alguna manera incidir o afectar en la organización. De entre estas 4 variables, como mencionábamos, las fortalezas y las debilidades son internas, es decir, tienen que ser analizadas a la luz de lo que está ocurriendo actualmente dentro de la organización y que de alguna manera nos va a permitir actuar directamente en ellas. En cambio, las oportunidades y las amenazas son externas. Cuando queremos analizar estos elementos, tenemos que prácticamente colocarnos en el ámbito externo a la organización. Puede resultar muy difícil modificarlas, pero su importancia radica en que pueden tomarse en cuenta para la decisión de posibles estrategias que ayuden a mejorar el rendimiento organizacional. Entonces, en síntesis, pudiéramos decir que estos 4 elementos que vamos a analizar pueden clasificarse en 2 grupos: aquellos que consideramos los factores externos
y en este caso los factores externos son las oportunidades y las amenazas. Obviamente las oportunidades, dijimos, pues pueden ser aprovechadas o no. Y los llamados factores internos, que se refieren a las fortalezas y a las debilidades. Pero también pueden ser clasificadas en aspectos positivos o negativos. Los elementos positivos, es decir, aquello que puede ser de beneficio, que puede afectar de una manera positiva, pues, a la organización, son las oportunidades y las fortalezas. En cambio, los aspectos negativos, que son aquellos que obviamente afectarán o incidirán dentro de la organización de una manera que limitarán su desarrollo, son las amenazas y las debilidades. Esa clasificación nos permite facilitar la identificación de los elementos y seguramente pues nos van a ayudar a poder localizar de una mejor manera para orientar las posibles estrategias. Eso significa que a la hora de poder delimitar adecuadamente el FODA, debemos tener claridad de que siempre habrá una parte interna dentro de la organización y otra externa que puede de alguna manera estar afectando. Es importante en este punto no confundir el análisis FODA en su ambiente externo con el análisis PEST. El análisis PEST, recordemos que es un análisis del entorno, de todo lo que puede estar ocurriendo alrededor. Ahora, obviamente puede afectar a la organización, pero cuando llegamos al análisis FODA y particularmente en sus puntos externos, nos podemos ya referir de una manera más directa a aspectos que pueden estar incidiendo ya de una manera directa en la organización. Entonces, eso también es importante que lo tomemos en cuenta, aunque cuando hagamos el análisis PEST, posiblemente muchos de estos aspectos externos también puedan ser mencionados ahí, solo que de alguna manera en general o en forma macro. Si queremos definir los términos, una fortaleza podría ser definida como aquella capacidad especial con la que cuenta una organización y por la que cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia. Pueden ser recursos que se controlan, capacidades, habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan de una manera positiva. Es decir, todo aquello que hace que la organización pueda tener un elemento privilegiado, a eso le vamos a llamar fortaleza. Por ejemplo, el contar con un recurso humano altamente calificado, el tener una imagen corporativa de prestigio ante la sociedad, el contar con tecnología de punta, en fin, pueden ser varios los elementos que puedan ser definidos como fortalezas. Oportunidades. Les llamaremos a aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que yo puedo descubrir en el entorno en el que actúa la organización y que puede permitirnos obtener ventajas competitivas. Cuando hablamos de oportunidades, es importante fijarnos en aquellos elementos que posiblemente ahora yo no los tenga como organización, pero que puedo utilizarlos y que pueden volver más competitiva a la organización. La oportunidad podría ser las posibilidades de realizar convenios con otras instituciones, de contar con recursos humanos más preparados porque actualmente están estudiando, la posibilidad de adquisición de equipo de alta tecnología, la posibilidad de contar con medios digitales para la diseminación de información. En fin, todos aquellos aspectos que pueden ser positivos, que actualmente yo no los poseo como organización, pero que puedo tener la oportunidad de contar con ellos y por ende explotar a esos elementos como un aspecto que hará que la organización pueda ser de mayor prestigio. Debilidades. Las debilidades pueden ser definidas como aquellos factores que van a provocar una posición desfavorable frente a la competencia. Recursos de los que se carecen, habilidades que no se poseen, actividades que no se están desarrollando de una manera adecuada, etcétera. Es decir, todo aquello que en este momento puede estar afectando el desarrollo adecuado de la organización
y que puede afectarle en aspectos competitivos, a eso es a lo que le vamos a llamar debilidad. Una debilidad posiblemente sea que no cuente con equipo automatizado, que no tengo recursos humanos preparados en ciertas áreas para ocupar puestos idóneos. Otra debilidad es que tengo coberturas bajas en ciertos programas por alguna razón que debo explicar. Es decir, todo aquello que en este momento puede estar afectando a la organización es una debilidad. Y finalmente, la amenaza es aquella situación que proviene del entorno, es decir, está ajena a la organización en este momento, pero que puede llegar incluso a atentar con la estabilidad o el desempeño adecuado de la organización. Una amenaza podría ser el hecho de estar pensándose en reformas gubernamentales o leyes, reformas a leyes que puedan afectar el desempeño organizacional, puede ser una amenaza. Otra amenaza que puede ser el financiamiento que se requiera para ciertos proyectos no se cuente con él o no se logre. Puede ser una amenaza porque obviamente yo quiero realizar ciertos proyectos, deseo contar con ese financiamiento, no lo tengo, no depende de mí, pero puede en un momento dado afectar. Entonces es importante que a la hora de realizar el análisis FODA no perdamos de vista que dos de sus variables son internas, lo que sucede adentro de la organización, fortalezas y debilidades. Y otras dos variables que están sucediendo justamente fuera de la organización, las amenazas y las oportunidades. Muy bien, como ya mencionamos, es importante que a la hora de poder hacer este análisis, algunos autores recomiendan que se realice en el siguiente orden: fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades. Normalmente, o quizá en la práctica, es más fácil irnos directamente a un análisis interno y hablar de fortalezas y debilidades, y se nos olvida que podemos cometer el error de eh, estar siendo más críticos con el interior de la organización y no aprender a identificar aquellos elementos externos que se encuentran que pueden ser de mayor utilidad. Por eso algunos autores recomiendan que comencemos hablando de lo bueno que la organización tiene, sus fortalezas, y posteriormente veamos qué oportunidades se pueden presentar, qué aspectos hay en el exterior que pudiéramos aprovecharlas para el bienestar de la organización y a los cuales le podemos apuntalar en un momento determinado, para luego dirigirnos a las amenazas, es decir, aquellos factores externos que no podemos modificar en el momento, que no dependen de nosotros, pero que pueden afectarnos. Al detectar primero las amenazas, esto puede orientar a que la organización les preste mayor atención y desarrolle estrategias que sean más convenientes para contrarrestar estas amenazas. Y finalmente, las debilidades. Las debilidades que en algún momento pueden ser varias y pueden ser fáciles de detectar, pueden en algún momento también volvernos apáticos al deseo de innovar o de crear nuevas estrategias. Por lo tanto, algunos autores recomiendan que al tener conciencia de las amenazas, seremos más capaces de aprovechar las fortalezas como las oportunidades y no nos detendremos a pensar tanto en las debilidades que la organización puede tener. Es importante que cuando hagamos un análisis interno consideremos a todos los aspectos que se manejan dentro de una organización: los recursos humanos, los recursos físicos, los recursos financieros, los recursos técnicos, etcétera, y que siempre nos estemos haciendo preguntas como: ¿qué aspectos me diferencian de la competencia? ¿En qué supero yo a la competencia? ¿En qué elementos podemos estar iguales? ¿Y en cuáles aspectos la competencia me supera? Cuando yo tengo estos aspectos claros, soy capaz de poder orientar ya posibles estrategias de trabajo, ya al detectar todos estos elementos.
Ya dijimos pues que las posibilidades de detectar fortalezas y debilidades en la empresa seguramente serán muchas. Pero es importante que también tengamos claridad que todas las empresas presentan tanto fortalezas como debilidades y no debemos centrarnos únicamente en este tipo de situaciones como una manera de conformarnos con el hecho de saber que todas las instituciones o empresas se van a presentar con este tipo de situaciones. Las fortalezas básicamente las vamos a identificar a través de evaluar resultados. Cuando yo tengo resultados concretos, fácilmente puedo definir o identificar las fortalezas. Y no olvidemos que la principal característica de una debilidad es afectar de manera negativa y directa el desempeño institucional. Si esto deriva a malos productos, malos servicios o malos resultados, seguramente eso será una debilidad. Para desarrollar un análisis ordenado, es importante que realicemos un listado de aspectos que nos ayuden a ordenar mejor lo que queremos analizar. Esta puede ser una forma sencilla de ordenar esos elementos. Pensemos primero en los recursos. ¿Con qué recursos cuenta la organización? Financieramente, recursos humanos, sistemas de información, activos fijos o activos no tangibles. Esa puede ser una manera rápida y sencilla de comenzar el análisis, teniendo claridad de cuáles son los recursos con los que contamos. En segundo lugar, podríamos analizar las funciones. En este caso, pues ya engloba lo que la empresa hace de manera general: compras, producción, servicios, distribución. En este caso, pudiéramos estar hablando de las funciones que tienen los servicios de salud, como por ejemplo la atención ambulatoria, la atención de hospitalización, la atención comunitaria, la visita domiciliar, la atención al medio ambiente. Empezamos a evaluar qué funciones hay para tener una idea también de cómo estamos trabajando. Y finalmente, podemos hacer un análisis de las actividades, que estas ya son las operaciones más pequeñas que se realizan dentro de las funciones que acabamos de mencionar. Ya vienen siendo las actividades ya operativas prácticamente. En este caso, pudiéramos hablar de la consulta y podemos incluso desglosarla por programas. La consulta infantil, la consulta materna, la consulta de planificación familiar, la consulta de alto riesgo reproductivo, los controles de lectura de agua. En fin, todas las actividades ya operativas pueden ser desglosadas y al tener todo ese panorama nos puede permitir ya también tener una especie de listado que me ayude ya a ir identificando los elementos del foro. Una vez hemos identificado y clasificado las fortalezas y debilidades, será importante evaluar cada una de ellas. ¿Por qué? Porque dentro del proceso de realización de FODA, una de las tareas sencillas en las que podemos nosotros encontrar es iniciar con una lluvia de ideas. Podemos formar un equipo. No es bueno, nunca es bueno separar el análisis o la identificación de ciertas actividades en pequeños grupos, porque muchas veces lo que queda plasmado en los documentos es únicamente la percepción del pequeño grupo que lo analizó. Por ejemplo, usted realiza un taller para el análisis FODA y divide al grupo general en 4 subgrupos. Y les dice, ustedes van a trabajar las fortalezas, ustedes las debilidades, ustedes las oportunidades y ustedes las amenazas. ¿Qué sucede en ese caso? Cuando venimos a juntar todas las apreciaciones, aparentemente hemos construido un análisis con la participación de muchos recursos, pero lo que no hemos detectado es que quedó plasmada la pequeña visión que tienen esos pequeños grupos únicamente en función del aspecto que les dimos a evaluar. Por ello va a ser importante que si vamos a formar pequeños grupos para hacer talleres, todos los pequeños grupos analicen los 4 aspectos. Ya luego será importante entrar en una dinámica de socialización, de discusión, para conocer el punto de vista de cada subgrupo, para que nos diga por qué colocaron esos aspectos en las fortalezas, por qué consideran que esas son debilidades,
por qué consideran que esos otros elementos son amenazas, etcétera, etcétera. Y luego, ¿qué vendrá? Vendrá, por lo tanto, ya un acoplamiento de toda la discusión que ellos han realizado y ya podremos tener un documento construido con muchas opiniones y que haya un equipo editor, un equipo que venga a reconstruir y a poder unir todos los aspectos que fueron discutidos en todos los grupos que se realizaron. Eso va a permitir, pues, que lleguemos a tomar prioridades. Este análisis permite establecer prioridades y también para ello pueden haber herramientas muy interesantes, como por ejemplo, solicitarle a los mismos participantes o podemos hacer otro taller con otro grupo de personas donde puntualicen en una escala que puede ser, por ejemplo, si tengo 10 situaciones a analizar, 10 debilidades, por ejemplo, que ordenemos en puntaje del 1 al 10 con el menor número, la que se considere menos importante, y con el número 10, la que se considere prioritaria y más importante de resolver. Cada quien hará esa calificación de las 10 situaciones, o en el caso de que sean 5, bueno, pues entonces la escala irá del 1 al 5, que puede ser una manera sencilla, y luego usted va a tener una tabla donde cada participante calificó los 5 o 10 problemas que al final se enlistaron. Obviamente no todos le van a dar el mismo puntaje a cada problema. Puede ser el problema 1 para alguien haya quedado en la posición 1 o en la posición 5. Es decir, para uno el problema no era tan prioritario, solo le dio un punto y el otro le dio 5 puntos. Era lo más prioritario. Pero el participante número 2 le dio a esa problemática con 5 puntos, le dio un valor de 4. Y a la última problemática que el otro tenía, le dio un valor de 3. Y así sucesivamente cada participante. ¿Qué pasará al final? Si yo tengo 10 participantes, 10 miembros de esa mesa de trabajo de taller de selección de prioridades, cada uno de ellos tendrá que calificar los 5 o 10 problemas en la escala que acabamos de mencionar. Al final, debe haber un correlator que se encargará de la sumatoria que cada participante le dio a las 5 o 10 opciones de acuerdo al puntaje que le dio. 5, 3, 4, más 2, etcétera, etcétera, independientemente de la puntuación que cada uno le haya dado, y sumará el puntaje total, de manera que se obtendrá el puntaje total de cada uno de los 5 o 10 problemas. ¿Con cuáles nos vamos a quedar? Obviamente nos vamos a quedar con aquellos elementos que hayan obtenido en la sumatoria el mayor puntaje. Pueden ser 3 problemas que se convertirán en las 3 estrategias que vamos a diseñar de aquí en adelante. Esa es una manera sencilla de poder lograr la participación activa de muchas personas. Se va socializando los resultados y finalmente se les comunica cuáles fueron los 3 problemas con el mayor puntaje que se obtuvo en esa tabla de valores, de manera que a esos 3 aspectos se apuntará y se realizarán o se construirán ya los objetivos estratégicos. Buscaremos luego la estrategia que le dará vida al cumplimiento de ese objetivo y vendrán las actividades respectivamente. Muy bien, cuando ya tenemos un análisis externo, estamos hablando de las amenazas o de las oportunidades, es importante que tomemos en cuenta todos aquellos aspectos que se encuentran por fuera de la organización que pueden afectar. Aquí hay aspectos demográficos, culturales, políticos, institucionales, y puedo preguntarme, por ejemplo, en qué áreas es difícil alcanzar altos desempeños, en qué áreas yo pudiera generar altos desempeños o cuáles son las barreras que impiden que nos estemos desarrollando de esta manera. Preguntas como estas nos pueden ir dando luz de los aspectos que nos pueden ayudar para efectos de poder trabajar de una mejor manera el análisis de los aspectos externos. Cuando realizamos el análisis externo es importante considerar todos los elementos que tiene que ver y ya mencionamos
que estas amenazas o estas oportunidades pueden estar en diferentes ámbitos. Incluso muchas de ellas pueden surgir del análisis PEST cuando yo ya detecto que pueden incidir de una manera más directa en la organización. Recordemos pues que las oportunidades y amenazas también deben ser aspectos que puedan colaborar en la elaboración de estrategias. Cuando ya tenemos entonces el listado de estos elementos y ya priorizamos la problemática que hemos encontrado, podemos hacer esa combinación de debilidades con oportunidades o amenazas y así conseguir las estrategias o definir los objetivos estratégicos que vamos a desarrollar ya en un plan de trabajo. No hay que olvidar, pues, que siempre van a ir surgiendo preguntas, situaciones que nos deben servir para tomar las decisiones más adecuadas. Muy bien. De esta manera, pues, logramos terminar esa parte del FODA que nos va a ayudar a poder tener ya esa primera parte construida de todo ese análisis estratégico que estamos desarrollando, donde ya tenemos un análisis PEST y ahora un análisis FODA. Estamos listos para pasar a la tercera parte, que es el análisis de los actores sociales. Pasamos ahora al análisis de actores sociales. Entonces, esta es otra herramienta que va a ser muy útil para poder continuar con el análisis organizacional que nos permita orientar las estrategias. El análisis de actores sociales nos va a permitir saber con quiénes vamos a poder trabajar, con quiénes contamos y poder definir dentro de las estrategias que vamos a plantear, que han sido derivadas del análisis FODA, si estas van a tener un futuro exitoso o tendríamos que reorientar de acuerdo a los actores que podamos detectar. ¿A qué le llamamos actor social? Los actores sociales son aquellos sujetos o colectivos que están estructurados de personas que actúan en el seno de una sociedad. Los mismos actúan basados en sus principios y valores en beneficio de los miembros que los componen, al igual pues de las personas a quienes representan. Cuando estamos hablando entonces de sujetos o de colectivos estructurados por personas, podemos estar hablando entonces de personas individualmente que tienen cierto poder o cierto voz de mando o cierto liderazgo, o podemos estar hablando de estructuras colectivas como organizaciones de la sociedad civil o pueden ser también organizaciones que ya estén formalmente estructuradas y que cuenten incluso con personería jurídica. Los actores sociales son personajes, hombres y mujeres, que representan un papel importante para el desenvolvimiento de una sociedad. Son personas, son familias o son organizaciones o instituciones dentro de ese espacio local con el que nos desenvolvemos, donde interactúan con la comunidad, configurando la vida diaria. Algunos de ellos pueden ser pasivos en su liderazgo, otros no. Pueden ser personajes con un don de mando tal que su opinión pesa y el resto de personas o de representados los siguen y aprueban todo lo que ellos dicen o hacen. Aquí hay algunos ejemplos de actores sociales, como ustedes pueden observar. Podemos estar hablando de ONGs, juntas vecinales, podemos estar hablando de ARESCOs, podemos estar hablando de otro tipo de organizaciones comunitarias, podemos estar hablando de la partera, podemos estar hablando de un líder comunitario, pues que se ha ganado el prestigio dentro de la comunidad, o dentro de la parte urbana pueden ser otras instituciones, la iglesia, centros educativos, otros centros de salud privados o públicos, algunos grupos de presión, los sindicatos, instituciones de otros sectores, incluso, ¿verdad?, como cuerpos de seguridad, ya mencionamos líderes religiosos, en fin, actor social sería una persona o un colectivo representado
que esté alrededor de la institución y que puede convertirse en un momento determinado en un factor importante para el desarrollo de nuestras estrategias. Para poder determinar estrategias a desarrollar en un plan estratégico en salud pública, es importante no solamente venir de hacer ese análisis interno con estrategias o herramientas como el PEST o como el FODA, haber hecho nuestra misión o nuestra visión, definir nuestros valores, sino que ahora pasamos a un punto clave que es el conocer qué actores rodean el posible accionar de este plan de trabajo. Y en muchos casos la eficacia de ese plan depende de la intervención de estos actores o no. Por eso será importante hacer un análisis de ello y hacer un mapa estratégico, un mapa de actores que nos permita saber con quiénes vamos a contar y qué elementos estratégicos ellos pueden tener. Ya mencionamos que hay diferentes clases de actores sociales, algunos han tenido incluso pues valores históricos en sus momentos, algunas organizaciones comunitarias, las juntas vecinales o ADESCOS juegan también un papel importante porque representan de alguna manera a grupos de presión ante el gobierno local para desarrollar proyectos comunitarios. Las ONG también en algún momento son instituciones que pueden ejercer un grado de presión para la realización de proyectos o pueden convertirse en estratégicos aliados para el desempeño de algunos proyectos también. Y así, por el estilo, podemos tener actores sociales. Repito, no solamente estamos hablando de organizaciones o de instituciones, sino que de repente un actor social puede ser una persona individualmente, como por ejemplo el alcalde, como por ejemplo el director del centro educativo, si estoy en un lugar pequeño, el líder religioso, o si ya estoy en un lugar pues más grande, geográficamente pueden ser varios estos actores. Por eso es importante que definamos y que nosotros hagamos un pequeño mapeo de ellos. Los actores sociales pueden ser en función de su posición, incidencia e involucramiento, pueden ser primarios y secundarios. Los actores sociales primarios son aquellos que usted va a elegir o que usted va a determinar que tienen una preponderancia importantísima en el desempeño de las actividades de su servicio de salud. Los secundarios pueden ser aquellos actores que no inciden directamente, pero que su presencia puede ser de gran utilidad. Y en base a eso, los vamos a clasificar atendiendo a la posición, incidencia e involucramiento. Posición, ¿a qué le llamamos posición? La posición va a ser aquella cualidad del actor social en la que nosotros vamos a determinar que su participación puede ser prioritaria y puede ser de mucha ayuda y puede ser clave para el desarrollo exitoso de proyectos. Un actor puede tener una posición muy importante y prioritaria, pero puede tener una incidencia media o baja o un involucramiento alto o bajo. ¿Por qué razón? Porque puede ser que no estén interesados en participar. Entonces, por ejemplo, voy a colocar como un actor social primario a la municipalidad, el alcalde, el gobierno local. La posición, sin duda, es alta. ¿Por qué? Porque su presencia en el desarrollo de cualquier actividad de índole en el campo de la salud representa un gran aporte y mucha ayuda. Podemos, por ejemplo, pensar en actividades estratégicas como campañas de vacunación, como campañas o brigadas médicas o algún otro tipo de actividad. Sin duda, la posición, es decir, esa relevancia, esa importancia que va a tener la municipalidad para participar en estrategias como esta es alta. Entonces yo coloco acá en esta casilla posición alta. La incidencia, sin duda, la incidencia de esta municipalidad dependerá de la relación que nosotros tengamos de base con la municipalidad.
En el análisis de actores, ustedes van a colocar acá cuál es la situación actual de esa relación. Puede ser que yo no tenga una buena relación con la municipalidad, es decir, el servicio de salud dentro del municipio o dentro de la localidad no tiene en este momento una buena relación con la municipalidad por diferentes factores. No vamos a entrar en detalle, pero pueden ser de diferente índole. Entonces, usted sabe que su posición como actor es alta, pero la incidencia es baja y el involucramiento a lo mejor ha sido bajo también precisamente por eso. Y así, de esa manera, usted va a ir clasificando en alta o baja cada una de estas tres cualidades o atributos de los actores sociales que usted enliste dentro de este cuadro. ¿Para qué va a servir eso? Va a servir sin duda para que finalmente usted determine qué tipo de actores son los que debe buscar para volverlos aliados dentro de su plan de trabajo. Aquí tiene usted un mapa. Hay diferentes maneras, ¿verdad? Ese cuadro que le acabo de presentar es una forma sencilla de representar o de ubicar a los actores. Aquí, por ejemplo, encontramos este esquema donde los actores, en función de incidencia, de involucramiento, de importancia, están ubicados. Entonces, por ejemplo, el tema es sobre acoso escolar, en este ejemplo. Y se tiene acá que entre los que se encuentran más al centro, en este caso, que vendrían siendo los que tienen mayor incidencia o mayor participación, encontramos, por ejemplo, que los más involucrados son los padres en el tema de involucramiento, en el tema de acoso. Los que están medio involucrados son los profesores y los poco involucrados son ya las familias en general. En el tema de incidencia, aquí tenemos, por ejemplo, aquellos que pueden incidir en el tema de acoso escolar de una manera más directa y más importante. Puedo tener en primer lugar a profesionales como orientadores, sociólogos o psicólogos, que son los que más inciden en este sentido, el director del centro escolar, que pueden incidir, o al menos en este mapeo, aparece como medio involucrado, y los que inciden más son, ¿qué? Puede ser en algunos casos otros centros educativos, universidades, organizaciones en pro de el acoso escolar, ¿verdad? De la defensa del acoso escolar. Ahora bien, los que inciden menos están ubicados acá, en este otro extremo. Los que inciden menos en el tema, bueno, los estudiantes están casi al centro, inciden menos, pero juegan un papel importante. El personal administrativo de los centros educativos inciden menos también en el tema. Y la comunidad, a través de organizaciones o de la iglesia, pueden también incidir de una manera menor en función de otros aspectos. Es un pequeño esquema que puede ayudarnos a tener mayor claridad de cómo ubicar a los actores sociales. Muy bien. También podemos ubicar a los actores sociales en función de su relevancia o interés y de su decisión. Y de igual manera puede ser alta o baja. Entonces acá, teniendo yo el listado de los actores sociales, puedo definir en este momento entonces qué actores van a tener una alta relevancia y una alta decisión a la hora de tomar proyectos específicos. Y también puedo definir que actores sociales tienen una baja relevancia en el tema o proyecto específico o en el plan estratégico que estoy diseñando, y decisiones bajas también. Y este cuadro puede servirme para ubicar a los actores en función de esos elementos. Aquí hay otro esquema que ejemplifica de alguna manera sencilla, ¿verdad? Aquí estamos presentando estos cuadros y las formas gráficas que pueden ser utilizadas para esquematizar. Para efectos tal vez de un documento formal, los cuadros nos ayuden más. Y aquí están ubicados, por ejemplo, este tipo de actores que pueden tener un alto poder de decisión y mucho interés. No se menciona quiénes, pero aquí sería de identificarlos. Pueden haber actores que tengan
poder bajo de decisión, pero tienen mucho interés. Puede ser, por ejemplo, una organización no gubernamental donde a lo mejor su rol dentro de la comunidad no es tan alta, no es tan fuerte, pero está muy interesada en colaborar. Pueden haber actores sociales con un alto poder de decisión, pero también con poco interés, que son obviamente aquellos actores a los que nos urgirá convencer de que apoyen, porque no están interesados, pero su participación puede ser muy importante. Y podemos tener el otro extremo, que son aquellos actores con poco interés, pero también con poca decisión. Es decir, no tienen mayor poder de decisión y tampoco tienen interés en participar. Entonces, posiblemente estos actores no los vayamos a necesitar dentro de nuestros proyectos, porque de igual manera no hay interés, pero tampoco tienen una decisión tan alta que pueda incidir en la voz de los demás. Aquí también tenemos otra manera de poder clasificar a los actores, ¿verdad? Dependiendo de la influencia. Recordemos que hay actores sociales que son dominantes, tienen una alta influencia. O sea, su punto de vista, su opinión es aceptada por la mayoría. Ahí podemos tener líderes comunitarios donde las personas hacen caso, aceptan la opinión de ellos. O podemos tener en el otro extremo actores dominados, es decir, que siempre están supeditados a la opinión de los demás. Podemos tener intermedios que de repente pues no sabemos qué decisión van a tomar porque de repente toman propias decisiones y en otras ocasiones aceptan lo que otros están diciendo. Y también tenemos aquellos que son autónomos, que no siempre van a estar dispuestos a participar, pero cuando aparecen colaboran con mucho interés. Y este otro cuadro permite también analizar a los actores sociales en función de su posición. Y los vamos a clasificar como los actores que son aliados, es decir, aquellos que tienen todo el interés de poder participar y que son definitivamente claves para el desarrollo de nuestras actividades. Los opositores, que son aquellos actores que se niegan a participar, que no tienen interés en participar, y que en algún momento hasta pueden ser detractores de las estrategias. Tenemos los actores neutros, que son aquellos actores que nos pueden ayudar, pero que no tienen mayor interés, son indiferentes, no están interesados en participar, están presentes, pero no aportan, y usted nota pues que hay apatía y que realmente ellos no quieren participar. Y tenemos los actores que son promotores. Los promotores son aquellos que posiblemente no cuenten con recursos para poder apoyarnos en la elaboración de las estrategias, pero que nos ayudarán a promocionarnos, a promover nuestras estrategias o a que conozcamos a otros actores que puedan tener más interés. Entonces, aquí podemos tener algunos promotores dentro de las comunidades, actores promotores, ¿verdad? Es decir, pues que ellos por sí mismos no tienen la capacidad de poder colaborar, no tienen recursos para poder ayudar, pero de repente sí pueden contactarnos y que conozcamos a otros actores de importancia. Cuando hemos terminado entonces de realizar nuestro análisis de actores, llegamos a la última etapa, que es la elaboración ya de nuestras metas estratégicas o de nuestros objetivos. Los objetivos estratégicos van a ser aquellos objetivos definidos en función de haber analizado ya nuestro entorno a través del PEST, nuestro interior a través del FODA y los actores sociales. De ese análisis surgen ya los objetivos estratégicos que van a permitir enrumbar nuestro plan estratégico. La meta estratégica es aquel gran resultado que se propone lograr en un tiempo determinado. Un objetivo estratégico, por ejemplo, puede ser redactado en infinitivo y va en función de lo que queremos lograr de acuerdo al análisis que hemos hecho. Garantizar una calidad de atención en los servicios de salud. Asegurar la prestación de servicios en el adulto mayor. Asegurar
el abastecimiento de medicamentos a pacientes crónicos. Esas son grandes metas estratégicas que nos debe ayudar a planificar cómo vamos a ir haciendo cada uno de esos elementos. Ya dijimos, pues, que de dónde surgirán todas esas metas estratégicas. Una buena parte de la combinación del análisis FODA. Y ya en nuestros planes de trabajo vamos a ir buscando a aquellos actores sociales que hemos encontrado que pueden ser aliados, que pueden tener un alto interés, que pueden tener una alta relevancia y un gran poder de decisión para que puedan ser participantes de nuestro plan de trabajo. Y aquí pues tenemos un pequeño ejemplo de cómo ir creando esas metas estratégicas para que de igual manera en un equipo podamos definir con cuáles nos vamos a quedar. Yo puedo encontrar muchas metas, muchos objetivos estratégicos, pero sin duda no todos van a poder ser realizados dentro de un plan estratégico. No olvidemos que el plan estratégico puede tener un tiempo prudencial, no menor a 3 años y no mayor a 5 años. ¿Por qué? Porque yo no puedo lograr grandes objetivos en un tiempo corto. A 1 año o a 2 años, yo no puedo cambiar o transformar la realidad organizacional. Y por otro lado, a largo plazo, también puedo perder de vista innovaciones tecnológicas, nuevos recursos, es decir, una serie de elementos que durante el tiempo pueden ir surgiendo y que yo no las incorporé cuando hice el plan estratégico porque no existían o no se conocían. Por eso, un quinquenio, 5 años, puede ser un buen periodo para establecer un plan estratégico y que nos puede permitir ir viendo resultados en tiempos cortos, que generalmente son de año con año. Y de ahí donde surgen los famosos planes anuales. Los planes anuales van a ser pequeños planes de trabajo donde enrumbamos actividades más concretas a realizarse en un año. Y por eso es que la mayoría de ellos se conocen como planes operativos anuales, es decir, aquellos planes que trazan actividades a ser realizadas en tiempos cortos de un año. Año tras año vamos logrando más objetivos que van respondiendo a la gran estrategia del plan estratégico de 5 años. Ya dijimos pues que para elaborar estrategias de acción surgió de los análisis que se hicieron, de las famosas metas estratégicas potenciales que surgieron, y ahí quedarán las estrategias de trabajo que podemos ir definiendo. No olvidemos que las estrategias deben estar en concordancia con la compatibilidad con la misión, los objetivos organizacionales, que sea compatible con estrategias que ya hemos hecho anteriormente y que no de repente parezca que la misma organización se está contradiciendo. Debe mostrar la capacidad de lograr los resultados que se esperan y no parecer de que estamos planteando cosas utópicas, que sea compatible con los valores de la organización, que sean aceptables por parte de los diferentes actores sociales que hemos identificado, que sean acorde a los costos que se pueden generar a partir de esas estrategias y que de pronto ya no se puedan realizar porque no había un financiamiento o no se pudieron costear. Que sea compatible con la cultura organizacional, que sea compatible también con los valores comunitarios, porque de alguna manera ya mencionamos que hay actores sociales que están representando a la comunidad y por lo tanto la comunidad se debe sentir parte también de esas actividades, que haya aceptación a pesar de que puedan haber riesgos que se tengan que enfrentar y que también haya aceptación a pesar de que nos lleve el tiempo que necesitemos definir en el plan. Ya como mencionamos, finalmente el plan de operaciones es únicamente el trasladar a una forma operativa el gran plan estratégico. El plan estratégico tendrá 3, 4 o 5 grandes estrategias u objetivos estratégicos finalmente. Pero cada uno de ellos va a ir desarrollando ciertas actividades que nos van a permitir ir construyendo en cortos tiempos esa gran estrategia.
Ese plan de operaciones es el que nos va a permitir entonces ir trabajando lo que vamos haciendo del día a día para responder a la gran estrategia. El plan a largo plazo pues cubre un periodo fijo. Estamos hablando de 3 a 5 años. El plan operativo es más específico y puede ser anual, que es la mejor manera, como dijimos ya, y puede ser evaluada trimestral, cuatrimestral o semestralmente, de manera que vayamos viendo los resultados a corto plazo para enrumbar de una manera más rápida cualquier cosa que haya que mejorar, siempre y cuando eso no se salga de la gran estrategia o del objetivo estratégico definido. Así que el plan operativo integra objetivos específicos, actividades, tareas, los recursos con los que se van a contar para poder trabajar, los tiempos que van a ser definidos a corto plazo, y media vez todo eso se haya realizado, incluso que quede claro el mecanismo de supervisión o de monitoreo que va a ir teniendo también ese proyecto, nos va a permitir ir viendo resultados también. Ahí está un pequeño cuadro donde podemos ya tener mayor claridad de cómo desarrollar un plan operativo. Para fines del trabajo que vamos a realizar, el cuadro pues no va a llevar por el momento periodos de ejecución ni recursos, porque no podemos definir qué actividades vamos a realizar en cortos tiempos. Simplemente nos vamos a quedar con estos 3 elementos. ¿Qué línea estratégica o qué objetivo estratégico surgió del plan estratégico? ¿Qué estrategias realizaré para cumplir este objetivo estratégico? ¿Y qué actividades haré, que pueden ser 1, 2, 3, 4, varias, para poder contestar a cada una de las estrategias? Si el plan estratégico tiene 3 líneas estratégicas, pues obviamente cada línea estratégica tendrá su propia estrategia o un par de estrategias por cada línea estratégica. Y cada estrategia tendrá sus propias actividades para irse desarrollando. Muy bien. No olvidemos pues que para que todo esto pueda marchar de la mejor manera, siempre habrá que requerir una evaluación permanente. Por lo tanto, durante todo el proceso, en el desarrollo del plan de operaciones, así año con año o el tiempo que sea determinado, no debemos olvidar que debe haber una evaluación permanente que permita no cambiar el plan estratégico ni cambiar las líneas estratégicas, sino enrumbar las actividades a corto plazo que me pueden ir respondiendo mejor a la estrategia planteada y obviamente pues al gran objetivo estratégico. El plan estratégico no lo vamos a cambiar. El plan operativo, a través de su evaluación permanente, únicamente me permitirá redireccionar en cortos plazos actividades que me ayuden al cumplimiento de la estrategia y de la línea estratégica. Muy bien. Con este punto, pues hemos llegado al final de todo este tema. Yo espero pues que con todos los conceptos que se han visto y que hemos ido agregando en esta ocasión, tengamos ya todos los elementos claves para poder desarrollar nuestro plan estratégico. Nos quedamos hasta acá por el momento y cualquier consulta, cualquier duda podrá ser consultada, podrá ser discutida y aclarada en nuestra próxima sesión la próxima semana. Un gusto saludarles y que todo esté bien para cada uno de ustedes. Nos vemos en la próxima sesión.